En esta tarde, pues yo quiero compartir, quiero empezar con lo que Pablo hizo en sus primeros momentos. Dice Hechos, capítulo 15, verso 35, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Y más adelante el apóstol nos dice la Biblia que el apóstol Pablo estuvo como un año y pico enseñando la palabra del Señor. Y es importante que los creyentes tengamos nuestra vida cristiana basada en la palabra de Dios. La palabra de Dios es muy amplia. Yo nunca me canso de leer la Biblia. Llevo más de 50 años leyendo la Biblia y cada vez estoy con más expectativa. Y el domingo pasado empezamos un pensamiento acerca de la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Porque yo creo que hay mucha confusión en esto. Yo creo en la soberanía de Dios y creo en mi responsabilidad delante de Dios. Y vamos a ver a vista de pájaro los frutos de mi responsabilidad delante de Dios cuando yo esté delante del Señor Jesucristo. Pero antes quiero decir lo que dijo C.S. Lewis. Dios no nos creó como máquinas. Quiere hijos, no autómatas. Quiere decir que Dios quiere tener una relación personal conmigo, pero voluntariamente Dios no quiere imponer nada. Ni siquiera lo hizo en Génesis capítulo 1. Ni siquiera eso. Dio libertad al hombre y a la mujer. Solamente les dijo una cosa: no podéis comer de este árbol. Y las Escrituras enseñan ambas verdades y el ser humano sigue siendo responsable de sus decisiones. Dios tiene el control de todo. Estoy convencido, cada segundo, cada momento. Mateo capítulo 10, verso 29 al 30 dice: no se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Para que entendamos la definición de la soberanía de Dios, que hasta mis pelos están contados. Mateo capítulo 6, ¿qué le dice Jesús a la gente? No os afanéis, no os preocupéis. Y les dice: Dios alimenta a las aves, ¿cómo no os va a alimentar a vosotros? Y viste a las flores, ¿cómo no os va a vestir a vosotros? Lo que está implicando es que Dios está controlando cada momento de su creación. Eso es un hecho real. Y Dios es soberano. Ahora, déjame ilustrarlo de esta manera. Déjame ilustrártelo de esta manera. Imagínate, ¿cuántos han visto películas o han ido al teatro? Todos aquí, ¿vale? Imagínate el director. Hay un director que escribe guiones de teatro. Y uno de mis hijos se dedica a escribir guiones y cosas de estas. Pero imagínate un director que escribe una obra de teatro. Él concibió toda la obra antes de que se levantase el telón. Conoce cada acto, el principio, el desenlace y el destino final de cada personaje. Nada le toma por sorpresa. Si un actor comete un error o improvisa, el director ya tiene trazada la escena para que la obra se cumpla su propósito perfecto. El director lo tiene todo controlado. Pero el actor es el ser humano que tiene la responsabilidad delante de Dios. El actor sube al escenario, siente la tensión, toma sus decisiones y actúa según sus propios deseos e intenciones. No es una marioneta movida por hilos mecánicos. Los actores saben el guión más o menos, pero son libres de moverse en el escenario. Los grandes actores de cine son hombres y mujeres que han improvisado en las escenas. Por ejemplo, si tú has visto la película El Padrino, de la mafia italoamericana, el actor Marlon Brando sale con esto aquí enchufado, así abultado. Y a él se le ocurrió meter un trozo de pan para abultar su mandíbula. Y eso le dio a la escena algo terrible. Y te puedo hablar de muchos actores
que improvisan y hacen cosas para que su papel sea mejor. Pero el guión ya está escrito y ya hay un director. Pero el punto principal, el actor es el 100% responsable de cómo interpreta su papel, pero el director es 100% soberano sobre la obra completa. Ambas realidades coexisten sin destruirse, las dos. El punto de encuentro es la cruz. El ejemplo bíblico definitivo, vemos esta ilustración en la crucifixión de Jesús. Dice Hechos 2:23, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, vosotros prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Vemos aquí las dos realidades. Dios ya lo sabía. La soberanía, el guión, Dios determinó desde antes de la fundación del mundo que Cristo iba a morir por nuestros pecados. Ya lo sabía, ya Dios sabía todo. Ese es el guión. La responsabilidad de los actores, quienes crucificaron a Jesús, actuaron impulsados por su propio odio y codicia y fueron plenamente responsables de su pecado. Dios, incluso de las malas intenciones de los hombres, cumple el acto de salvación más grande de la historia. Sabiendo lo que iba a pasar, Él determinó que Jesús iba a morir por nuestros pecados. Pero los que lo crucificaron son responsables de lo que hicieron. Lo tenemos con Génesis capítulo 50, ya lo he dicho el domingo pasado, donde José fue vendido por sus hermanos de una manera miserable. Fue cruel que ser vendido por sus hermanos. Pero ¿qué fue lo que dijo José al final? Cuando los hermanos vieron que era José, dijo, no os preocupáis, lo que vosotros pensasteis para mal, Dios lo ha convertido en un bien. Las dos realidades existen. Nadie niega la soberanía de Dios. Yo estoy 100% convencido de la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque yo sé que Dios alimenta a los pájaros y viste las flores. Las dos realidades existen. Si tenéis una Biblia conmigo, podemos ver Hechos capítulo 17. Yo estaba pensando en este pasaje. Hechos capítulo 17, el verso 23 al 28. Dice, verso 23, este es Pablo a los atenienses, a gente no creyente que tenían dioses por todas las esquinas. Dice el verso 23, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues si conoceréis a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. El famoso discurso del apóstol Pablo, este es un ejemplo claro de la coexistencia de la soberanía de Dios y de la responsabilidad del hombre. Pablo presenta este equilibrio. En los versos 24 al 26, Pablo establece que Dios es el diseñador y creador y gobernador absoluto de todo el universo. Dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Qué profundo es todo esto acerca de la grandeza de Dios. Es profundísimo. Y Pablo entró en esta profundidad de pensamiento porque esta gente que era filósofo, que tenía montones de dioses y que se hacían sus propias religiones, Dios rompió el molde. Dios es el soberano. Y dice que de una sangre ha hecho todo el linaje de los tiempos y ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Qué nos enseña sobre la soberanía? Él determina la historia
Dios determina la historia, Él ordena los tiempos, Él está todo, la cultura, todo, nuestra época, todo. ¿Tú no te has preguntado por qué por qué nací en esta época? Yo soy de los que creo que Dios no improvisa. Dios no improvisa. Dios lo tiene bajo todo, bajo el guión de su soberanía. Y dice el verso 27, interesante, habla de Dios, su soberano, pero el verso 27 nos dice lo siguiente. ¿Cómo empieza el verso 27? ¿Para qué? Para que busquen a Dios. ¿De quién es la responsabilidad? ¿De Dios o del hombre? Del hombre. Dice que lo busquen. Es más, en Hebreos, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay. Es una decisión de mi parte de tener fe y buscar a Dios en Hebreos 11:6. Ya que dice para que le busquen, justo después de declarar que Dios controla los tiempos y las naciones. Pablo muestra cuál es el propósito humano en este diseño. Y él lo hace así, para que busquen a Dios sin alguna manera palpando pueden hallarlo, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Pero Dios, habiendo guiado, verso 30, con paciencia los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Qué nos enseña sobre la responsabilidad, el deber humano de buscar? El hecho de que Dios nos haya puesto en cierto lugar y en cierto momento histórico genera una responsabilidad de buscar a Dios. Es más, dice que todos los tiempos de esta ignorancia ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Él espera que la gente venga. Es más, Pablo nos dice más adelante que Dios quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Dios no desea que nadie se pierda, pero la gente se pierde porque no cree en Jesucristo como su Salvador personal. Y la capacidad de responder al mandato de Dios es de que nosotros busquemos. El ser humano no fue responsable, el mandato de arrepentirse carecía de sentido ético. Si Dios no manda, si Dios dice, tienen que buscarme, hay una responsabilidad, si no, no podría ser ese mandato. Pero Dios dice que lo busquemos y dice que no hay excusa. Dice ahí el pasaje, Dios no está lejos. Romanos capítulo 1 dice que la gloria y el poder de Dios se ve en la creación. Y dice que esa generación no tiene excusa. Por lo tanto, Dios nos hace responsables. La ilustración del teatro, aplicada a Hechos 17, conecta con esta ilustración del director y del teatro. El escenario y la obra, Dios preparó el planeta, asignó el acto histórico, el siglo, el año, ubicó a cada actor en su lugar en el escenario. El verso 27 es el actor, la actuación. Estar en la escena nos exige actuar. El gran director me ha colocado ahí con el propósito específico de que yo use mi voluntad para buscarlo, conocerlo y arrepentirme. Es lo que Dios espera. Yo soy responsable por ello. Por eso Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿A quién hace responsable Dios? A los seres humanos, al hombre que no ha creído. Fíjate, interesante, estos días leyendo 1 de Pedro capítulo 4, voy a leer yo los versos. 1 de Pedro 4, del 12 al 19, dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois insultados, vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de Dios Él es blasfemado, pero vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicidio o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifica a Dios por ello.
porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? ¿Dónde pone la responsabilidad de Dios? ¿En el ser humano o en la persona o en él? Dice que no obedecen al Evangelio. Entonces, cuando tú lees la Biblia, muchas veces habla de la coexistencia de la soberanía de Dios y de la responsabilidad del hombre. ¿Por qué Jesús dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Porque espera que las personas respondan al Evangelio. Y aquí dice que no obedecen al Evangelio. Por lo tanto, hay una responsabilidad en ellos. Karl Barth, pastor y filósofo cristiano, dijo, Dios no es prisionero de nuestros sistemas teológicos. Y la teología cristiana ha causado algunos problemas en cuanto a la soberanía de Dios. Porque unos dicen que Jesucristo no murió por todos, que ha sido un sacrificio condicional para unas personas escogidas por Él. Entonces, ¿qué responsabilidad tiene la persona? ¿Por qué Dios dice que Él quiere que vengan todos al conocimiento de la verdad? Otra cosa que dice es que hay una depravación total. Por lo tanto, nosotros no podemos conocer las cosas de Dios espirituales. Otras cosas dicen la gracia irresistible. No quiero entrar en esto, pero lo que sí quiero decir, que hermanos, nosotros creemos en la soberanía de Dios absolutamente. Pero hay un momento en que el hombre y la mujer es responsable. Y yo voy a decir por qué. ¿Por qué es así todo esto? Miren, la Biblia enseña soberanía de Dios y responsabilidad del hombre. Y hay una razón. La razón es porque tú y yo vamos a recoger lo que sembramos. Quiere decir que pasamos por esta tierra, no pasamos porque sí. Nosotros vamos a recoger lo que sembramos aquí y en la eternidad. Gálatas 6 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. 2 Corintios 5:10, porque es necesario, y habla acerca, y ahora voy a hablar de lo que vamos a recoger en el futuro. 2 Corintios 5:10, solamente voy a dar versos, ¿vale? Porque no tenemos tiempo para entrar en esto, pero es para hacernos una idea de lo fuerte que es la responsabilidad nuestra de responder a Dios. 2 Corintios 5:10, ya hablo como creyentes, nosotros ya somos salvos, yo sé que todos hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador personal, somos salvos, somos limpiados, somos purificados, hemos sido liberados como hemos cantado la canción, o sea, lo tengo claro, pero ahora yo quiero, basado en que Pablo y Bernabé enseñaban la palabra de Dios, yo quiero enseñarte la palabra de Dios con respecto a lo que tú puedes sembrar en el futuro y que tú vas a recoger, no yo. Dice 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras esté en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Romanos 14:10. 12. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. 1 Corintios capítulo 3, 11, 15. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. La obra de cada uno será manifestada. Si permaneciere la obra de alguno, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. 1 Corintios 4, 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, entonces cada uno recibirá sus alabanzas de Dios. Mateo capítulo 16, verso 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Apocalipsis 22, 12. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. El tribunal de Cristo se entiende como el momento en que los creyentes vamos a comparecer ante Cristo para que nuestras obras sean evaluadas y recibir recompensa.
se distingue del juicio final descrito en otros pasajes donde se trata del destino de quienes no pertenecen a Cristo. En la Biblia, cuando habla del tribunal de Cristo, está hablando de Cristo juzgando a sus hermanos, a ti y a mí. Y cuando habla del tribunal del trono blanco de Dios, juzgando a los no creyentes. ¿Por qué digo esto? Porque mi responsabilidad en mi vida, en mi vida de creyente, yo voy a tener que venir delante de Cristo y dar cuenta de mi vida, dar cuenta de mis obras. Por eso es importante entender la responsabilidad del hombre, para ser salvo y para la vida del creyente. Porque nos guste o no, en 60, 70, 80 años, nosotros vamos a estar ante el tribunal de Cristo. Y Dios no espera perfección, Cristo no espera perfección, Cristo espera que hagamos lo mejor posible con nuestras vidas. El Espíritu Santo nos ha sido dado ¿para qué? Para ser sellados, para tener la vida eterna, es las arras de mi redención, de que yo voy a ir al cielo. Pero el Espíritu Santo es el que me va a dar a mí las fuerzas y el poder para caminar en la presencia de Dios y hacer las cosas conforme a Dios quiere. Porque el Espíritu Santo, los frutos son ¿qué? Paz, fe, gozo, bondad, mansedumbre, dominio propio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que Dios pone delante de nosotros es el simple hecho que podemos hacer cosas buenas. Creo que Pepe compartió antes que somos hechura suya, creados para buenas obras. Sembramos y recogemos. Y no tengo mucho tiempo en entrar acerca de esto. Hay una soberanía de Dios total y absoluta, es el director, el que orquesta todo. Yo soy responsable en el papel que tengo en esta película. Lo puedo hacer mejor o peor, pero soy responsable. Yo voy a recoger mi premio como actor. Dios me va a dar el Oscar, el Señor Jesucristo me va a dar el Oscar cuando esté en su presencia. Amén. Porque hay un tribunal de Cristo, dos tribunales, el de Dios para los incrédulos y el tribunal de Cristo para ti y para mí. Y hemos leído que pasemos por el tribunal de Cristo y todas nuestras obras pasarán como por fuego. Y algunos van a quemar todo lo que hizo, será salvo así como por fuego, irá a la presencia de Jesucristo, pero iba a decir desnudo espiritualmente. Será salvo pero sin nada. Y cada uno de nosotros, tú imagínate eso. ¿Tú has pensado en eso? ¿En que vas a estar delante de Cristo? Y te dirá, bien, buen servo fiel, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste como cuando eras pescadero en Alimarca, que cortabas el pescado y la carne? ¿Qué hiciste con esto, con aquello? Vamos a recoger lo que sembramos. Y voy a decir rápido otras cosas que recogemos, y no tengo tiempo en esto, pero simplemente para que lo sepas. Vamos a ir cogiendo conceptos espirituales poco a poco, porque yo quiero que nosotros seamos expertos en la palabra del Señor, no en sistemas teológicos, sino que la Biblia enseña. ¿Qué son esos galardones o recompensas de Cristo? La Biblia menciona varias coronas de manera explícita. Hay 5, las más comunes. La corona incorruptible o imperecedera. 1 Corintios capítulo 9, verso 24 al 27. ¿Para quién? Para quienes ejercen dominio propio y perseveran con disciplina en la vida cristiana. La corona de gozo o de regocijo. 1 Tesalonicenses capítulo 2, verso 19 al 20, Filipenses 4, 1. ¿Para quién? Se relaciona con quienes llevan a otros a Cristo y se alegran por el crecimiento espiritual de otros. La corona de justicia. 2 Timoteo 4, 7 al 8. ¿Para quién? Para todos los que aman y esperan la venida del Señor. La corona de la vida, Santiago 1, 2, Apocalipsis 2, 10. ¿Para quién? Para quienes perseveran bajo la prueba y permanecen fieles incluso frente al sufrimiento. Y la corona de gloria, 1 Pedro 5, 2, 4. ¿Para quién? Para pastores y líderes que cuidan fielmente el rebaño de Dios. Estas son las coronas explícitas en la Biblia. Hay coronas, hay galardones para cada persona. Interesante. La vida cristiana no es que yo acepte a Cristo y vengo a leer. No, la vida cristiana es motivada. Dios nos da cosas para motivarnos, para animarnos. Algunos piensan
que son recompensas o coronas, pero no importa. Son recompensas, son las coronas que nos habla la Biblia. Y esta enseñanza está extendida. Hay 5 coronas mencionadas explícitamente, pero hay más recompensas para los creyentes, porque la Biblia no afirma que sean las únicas de forma, porque hay otras formas que son de galardón que Cristo concederá en su tribunal. Entonces hay una soberanía de Dios, hay una responsabilidad del hombre, y hay un tribunal donde mi vida va a ser juzgada, y conforme a como Cristo me juzgue, el Señor me va a dar las coronas que están en la Biblia. Para cerrar, otra cosa que dijimos el domingo pasado es la soberanía de Dios frente al mal y al sufrimiento. Hoy estaba escuchando, cuando estaba viendo a este hermano en el hospital, la queja de unas personas de cómo Dios puede permitir que niños jóvenes mueran. Si Dios es soberano y es bueno, ¿por qué existe el mal y el dolor? Buena pregunta, ¿eh? Esta pregunta está en boca de todos. Los creyentes nos hacemos, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Qué te he hecho yo, Dios, para que tú permitas que estas cosas malas me pasen? Y los no creyentes, si de verdad existiera un Dios bueno, no permitiría la muerte de niños, ni el hambre, ni las guerras, etcétera, etcétera. Claro que hay mucha maldad. Pero yo creo que esa pregunta esencial es una pregunta esencial acerca de la vida. Si hay un Dios bueno, ¿por qué permite el mal? Y yo creo que esa pregunta se la tienen que hacer creyentes y no creyentes. Y los creyentes nos la tenemos que responder para poder enfocarnos correctamente. Es una pregunta esencial acerca de la vida, porque eso nos afecta a todos. Cuando tú ves a una persona cercana a ti, enferma, que se va a morir, tú ya estás pensando por qué Dios ha permitido eso. Y es importante tener los pies claros acerca de eso. Si te enfadas con Dios, no te preocupes, no pasa nada. Dios lo entiende. Dios entiende nuestras reacciones. Dios entiende nuestras tristezas, nuestras dudas, nuestros dolores y cómo pensamos. Pero es importante tener claro esta pregunta esencial de la vida: ¿por qué Dios permite, un Dios tan soberano, que viste los lirios del campo, que alimenta a los pájaros? ¿Por qué Dios permite el mal? ¿Por qué? Bueno, hay que ir atrás. Esta pregunta podemos enrollarnos filosóficamente, teológicamente, como tú quieras, pero hay que ir al principio. Dice Génesis, el capítulo 1, que Dios hizo todo. Hizo la tierra, los mares, y dice que en la Génesis capítulo 1, y vio Dios que era bueno. Y cada cosa que hacía Dios, y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno. Hizo el hombre y vio Dios que era bueno. Hizo la mujer y vio Dios que era bueno. En el principio todo estaba bueno. Dice que Dios caminaba por el jardín en el frescor de la tarde. Dicho sea de paso, es lo que quiere Dios restaurar, es lo que Dios no quiere, Dios va a restaurarlo en el futuro. Todo era perfecto. Pero en su soberanía, Dios dijo al hombre: no puedes comer de este árbol. Dios le dio la opción de la libertad, de libre albedrío de escoger. En su soberanía, el hombre y la mujer pecaron. Y por causa de ese pecado entró la muerte. Entró todo lo malo. Todo lo que tú ves hoy no es culpa de Dios, es culpa del hombre y de la mujer. En su soberanía, pero Dios tenía su plan. Dios, en su soberanía, permitió temporalmente las consecuencias de nuestras malas decisiones, pero no las aprueba, Dios no aprueba lo malo. Dios no está con lo malo. Dios permite cosas porque Dios tiene un plan hasta el final, que es su propia gloria, y demostrar que Él es Dios soberano y que Él es el que salvó por medio de Jesucristo a las personas. Pero el pecado es la causa de todos los males.
Dios nos redime del sufrimiento para un propósito mayor. El dolor no es caótico ni sin sentido. Bajo control de Dios se convierte en una herramienta de formación. Y los cristianos tenemos que saberlo bien, que eso es así. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Estos son los que conforme a su propósito son llamados, entre comillas, en Cristo Jesús. Quiere decir que lo que nos ha pasado y nos va a pasar, eso ayuda bien. Entonces, pararme en mi dolor, tengo que hacerlo, soy humano cuando Dios permite cosas malas en mi vida, pero tengo que mirar un poco más allá. ¿Por qué Dios ha permitido esto? ¿Qué lección puedo tener? Y el ejemplo bíblico lo hemos leído antes en la vida de José. Lo vimos antes en la vida de José. El mal, los problemas también dice la Biblia que desarrolla carácter en nosotros. Romanos capítulo 5, verso 3 al 4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Pero no podemos perder de vista que el mal que está pasando, lo que pasa en este mundo, no es que Dios no esté atento, es que el pecado irrumpió en la humanidad y destrozó todo lo que Dios había creado. Dice Romanos capítulo 8, del verso 32 al 39, algo interesante que nosotros tenemos que saber. Dice algo así, Romanos capítulo 8, el verso 22, dice la frase de Romanos capítulo 8, 22, dice la frase: porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Cuando entró el pecado, entró el dolor en la creación. Sabemos que la creación gime. El estado actual, el sufrimiento e imperfección, viene de esta palabra gime y dolores de parto, describe el estado del mundo material y de la humanidad. Expresa que la naturaleza y la vida en la tierra están sujetas a la fragilidad, el desastre, la enfermedad, la injusticia y la corrupción. No es un estado ideal, sino un reflejo del quebrantamiento del mundo por causa del pecado. Romanos 7, 15, 19 dice algo interesante. No me quiero dejar de leer este verso antes de terminar. Fíjate, el 15 dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que yo quiero, sino lo que aborrezco eso hago. Y si no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Lo dice el apóstol Pablo, un creyente. Y yo sé que esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, y eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí, vuelvo a repetir. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebelan contra la ley de mi mente y me llevan cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Pablo reconoce que el pecado mora en él. Y yo siempre digo con todos muchas veces que que no somos perfectos, y lo digo por esto, no somos perfectos porque tenemos una lucha interior. Tenemos una lucha interior y estamos ahí luchando, por eso se nos anima a crecer y a madurar las cosas de Dios, por eso se nos anima a leer la palabra de Dios, para poder engancharnos y crecer y madurar y caminar. Pero tenemos que saber que todo lo que pasa en este mundo es culpa del hombre y de la mujer, porque entró el pecado. Y la misma creación hemos leído que gime con dolores hasta que los hijos de Dios salgamos a luz, y ahí Dios va a arreglar la situación. No es una agonía final, es una transición. La metáfora del dolor del parto es muy específico y de esperanza, como hemos leído en ese pasaje que leímos antes de Romanos capítulo 8. Que no es una agonía final, sino una transición. Es como el dolor de parto, que es específica y trae esperanza porque un niño es nacido.
El dolor de la muerte implica destrucción, desesperación y un final definitivo. El dolor del parto, en cambio, es intencional y temporal, aunque es intenso y doloroso, produce vida nueva. Vida nueva. Por eso hemos leído Romanos capítulo 8, donde habla de la creación misma, gime con dolor de parto, etcétera, etcétera, etcétera. Y significa que los sufrimientos del mundo presente no son en vano ni son el destino final, sino el proceso de transición hacia algo mejor. Lo repito, los sufrimientos del mundo presente no son una tontería, ni son en vano, ni son el destino final, sino el proceso de la transición hacia algo mejor. ¡Wow! Cuando el Señor venga. Cuando el Señor venga y diga, hasta aquí. ¡Ja! En la teología cristiana este pasaje señala de la creación, espera con anhelo la redención y la manifestación de los hijos de Dios, Romanos capítulo 8, verso 19. Representa la promesa de una renovación futura, la promesa de cielos nuevos y tierra nueva, donde la imperfección y el dolor darán paso a la plenitud y a la gloria. Significa que el sufrimiento del mundo actual no son los estertores de la muerte, sino las contracciones de un nuevo nacimiento. Representa el dolor temporal de un mundo imperfecto que anhela y se prepara para ser restaurado. Por eso, hermanos, estas cosas tienen que producir en nosotros confianza en paz y paz. Dios es soberano, no hay crisis, enfermedad o dolor que escape a sus manos. Podemos descansar en los tiempos difíciles. Romanos 8, 28. Que todas las cosas nos ayudan a bien. Nos lleva a la humildad, a reconocer quién yo soy. Y eso es una verdad muy grande. Cuando yo me pongo delante de Dios, mi esposa sabe que yo cierro la puerta de mi habitación y me pongo a leer y a orar. Cada día yo lo necesito. Y cuanto más avanza el tiempo en mí, más todavía lo necesito. Lo necesito pasar tiempo con el Señor, necesito estar en silencio, en tranquilidad, en calma. Tengo un árbol delante de casa, allí en un jardín que hay allí, y me fijo en ese árbol. Y me transmite ese árbol una sensación de la naturaleza, de la creación de Dios. Me mueve la adoración a ver la grandeza del gobierno de Dios y la capacidad de su soberanía en todo. Y quiero cerrar con una ilustración. Cuando miras un tapiz tejido a mano por la parte de atrás, lo único que ves es un caos de hilos cortados. No sé si nunca alguna vez visto un tapiz por la parte de atrás. Nudos ciegos, líneas torcidas y colores que parecen que no tienen sentido. Si juzgas el tapiz por detrás, dirías que el tejedor no sabe lo que hace. Eso es lo que nos pasa a nosotros. Vemos la vida desde abajo, desde el lado del caos. Desde este lado estamos viendo la vida. Pero la soberanía de Dios significa que Él está tejiendo desde arriba. Él sabe exactamente por qué permite el hilo negro del dolor, el hilo rojo de la prueba o el hilo dorado de la bendición. Un día, cuando estemos en su presencia, nos dará la vuelta al tapiz y veremos que cada nudo y cada hilo oscuro eran necesarios para tomar una obra de arte perfecta para nuestras vidas. Eso es lo que nos enseña la ilustración de este tapiz, que podemos mirarlo por donde queramos, pero vemos que Dios está haciendo su obra. Dios es soberano, yo tengo mi parte responsable, yo siembro y recojo lo que siembro, voy a ir al tribunal de Jesucristo, va a haber coronas allí en la vitrina, allí en la vitrina algunas pondrán tu nombre, las mías están con las del Real Madrid, ahí juntas todas, pero ahí están. Y Dios está esperando para darte tu corona. Por eso es importante entender que pase lo que pase, en la soberanía de Dios, si Dios es capaz de contar los pelos de mi cabeza, de vestir a los pájaros, de alimentar a las flores, si Dios es capaz de eso,
como dice Cristo, ¿qué no hará más con vosotros, hombres de poca fe? Así que tenemos que crecer en ese sentido. Amén. Amén. Padre, gracias por este tiempo.